Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a retomar una serie semanal que había dejado un poco olvidada estas últimas semanas porque no había tenido tiempo para continuar con esto, pero vamos a retomar los vídeos de los suscriptores, los vídeos propuestos por vosotros, y en esta ocasión vamos a ver el vídeo que me habían propuesto hace 3 semanas y que no llegué a hacer nunca, y se trata de la propuesta de Odilon Jr., que fue la propuesta más votada en ese post de la comunidad, en la que me dice: Denis, ¿podrías hacer un vídeo sobre equipos que eran buenísimos por plantilla y talento pero que no llegaron a nada, equipos más decepcionantes? Y aquí he decidido interpretarlo un poco a mi manera. Ya hay vídeos y contenido de sobra sobre los equipos más decepcionantes de la historia o los equipos más decepcionantes en general. Para este vídeo he decidido acotarlo y no voy a hablar de los equipos más decepcionantes de la historia, sino que lo que voy a hacer es un top 5 de los equipos más decepcionantes desde el año 2010 hasta la actualidad, ordenándolos de menos decepcionante a más decepcionante. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, estamos ya muy cerca de los 10.000 suscriptores. Por supuesto, dadle a like a este vídeo si os ha gustado porque ayuda a que llegue a mucha más gente. Comentadme debajo lo que opinéis y un rato después de que veáis este vídeo publicado tendréis en el apartado de comunidad de mi canal de YouTube un post para que podáis hacer las propuestas para la próxima semana porque vamos a retomar esta serie. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezamos entonces con el quinto equipo más decepcionante de los últimos 12 años, digamos, y este es un equipo que acabó ganando 2 anillos, pero su primer año fue una decepción y creo que cabe incluirlos aquí pese a que acabaran ganando a la larga. Ese equipo son los Miami Heat de la temporada 2010-2011, la primera temporada de LeBron James en Miami, y todos sabemos que llegaron a las finales y que perdieron contra los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, que era un equipo inferior a nivel de talento. Los Mavericks eran un equipo más cohesionado y que llevaba más tiempo agrupado, digamos. En Miami todavía no tenían claro LeBron y Wade quién era el líder del equipo. El equipo dependía mucho al final de su Big Three porque no era un equipo tan profundo, pero está claro que fue una decepción y creo que cabe incluirlos. En este vídeo no os voy a hablar de las plantillas completas porque me parece innecesario, simplemente he destacado como un top 5 de cada uno de los equipos, un quinteto titular, aunque en algunos casos se tratará de sextos hombres o de jugadores de banquillo, pero sea como sea vais a ver el top 5 de cada equipo y os voy a poner los stats de la temporada regular, no los de playoffs. ¿Por qué? Porque al final de la temporada regular se construyen las expectativas, nos hacemos una idea de qué es lo que esperamos de estos jugadores y es cuando llegan los playoffs que muchas veces nos encontramos con decepciones. En playoffs obviamente los Mavericks jugaron mejor y por eso ganaron, pero en esa temporada 2010-2011 los Miami Heat tenían un quinteto titular liderado por Mike Bibby como base, estaba entre Mike Bibby y Mario Chalmers, que todavía era muy joven. El año siguiente Chalmers tomaría las riendas en ese rol de base titular. En este momento Mike Bibby jugaba más, aún así es un jugador que, como veis, promedió 7 puntos por partido con un 46% desde 3, eso sí. Wade era el escolta titular con casi 26 puntos por partido, 6 rebotes, casi 5 asistencias y un 50% en tiros de campo. De alero tenía un LeBron joven, muy bueno en defensa por encima junto con Wade, que promediaba un 27, 7,57, stats muy típicos de LeBron, con un 51% en tiros de campo. Bosh estaba en esa posición de tercera estrella intentando encontrar su rol, promediando 19 puntos y 8 rebotes con un 50% en tiros de campo. Y el center que acabaría jugando los minutos más importantes en playoff sería Joel Anthony, que sinceramente ni me acordaba de que existía. Un tío promediando 2 puntos, 3,5 rebotes y un tapón por partido con un 54% en tiros de campo. Obviamente, con el tiempo descubrieron que Chris Bosh de center podía tener más sentido, pero aquí dependían de Joel Anthony. Y en el caso de los Dallas Mavericks, todos sabemos que JJ Barea fue clave en un partido, por ejemplo, pero los 5 jugadores principales eran un Jason Kidd muy mayor, que promedió en esa temporada 8 puntos, 8 asistencias y 4,5 rebotes por partido, tirando bastante mal, un 34% desde 3 y todavía peor en tiros de campo, como un 38 así. Jason Terry era el mejor escolta de ese equipo y un jugador clave en esos playoffs y promedió esa temporada casi 16 puntos por partido con 2 rebotes, 4 asistencias y un 36% desde 3. Son Marion era la navaja suiza de este equipo, un jugador que en la actualidad sería todavía más valioso porque era muy intercambiable a nivel defensivo y a nivel ofensivo, aunque no tirara bien de 3, hacía muy bien su trabajo. Y ese año con Dallas promedió 12,5 puntos y casi 7 rebotes por partido con un 52% en tiros de campo. Dirk era la estrella y ni siquiera estaba ya en su mejor momento, hacía años de su año de MVP, pero Nowitzki ese año promedió 23 puntos y 7 rebotes con un 52% en tiros de campo y 2,6 asistencias. Y por último, el center titular de este equipo era Tyson Chandler, que era bastante mejor que Joel Anthony, eso no se lo niega a nadie, y es que promedió casi un 10-10 con un 65% en tiros de campo. Ya estáis viendo sobre el papel y simplemente compensarlo. Wade, LeBron, Chris Bosh frente a Dirk, Kidd muy mayor y Jason Terry. Es verdad que el quinteto titular en sí de Dallas es más
equilibrado, ¿no? Porque los dos jugadores que cierran el quinteto titular de los Mavericks son peores, pero los Mavs ganaron en 6 partidos en las finales de la NBA. Aún así no he podido poner por encima de esto a los Miami Heat porque ganarían los 2 años siguientes, pero creo que en ese primer año fueron una clara decepción y es una de las mayores manchas en el resumen o el currículum de LeBron James. Pasamos ahora al cuarto equipo más decepcionante y se trata de un equipo que tenía expectativas muy altas aunque muchos de sus jugadores fueran ya veteranos, pero tuvieron un problema y es que jugaron mal durante la temporada regular y necesitaron un esfuerzo sobrehumano de su principal estrella que se lesionaría, no llegaría a playoffs y en playoffs perdería en 4 partidos. Ese equipo son los Lakers del año 2012-2013 y el quinteto titular era Steve Nash, muy mayor ya, Kobe Bryant, Metta World Peace, Pau Gasol y Dwight Howard. Howard acababa de ser intercambiado desde los Magic y todos esperábamos que siguiera siendo un jugador buenísimo, seguía siendo bueno pero ya no tanto. Kobe ya estaba bastante mayor, Pau Gasol estaba en declive aunque luego en Chicago retomaría bastante el ritmo, Ron Artest o Metta World Peace ya no estaba en su mejor momento y Steve Nash tendría casi 40 años. Como decía, en esa temporada fueron bastante decepcionantes y Kobe Bryant tuvo que ponerse el mono de obra para cargarse el equipo a las espaldas y meterlos en playoffs. Y ese fue el año en el que Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles y ni siquiera jugó en playoffs. Por eso en playoffs realmente se enfrentaron a unos Spurs con Tony Parker, Manu Ginobili, Danny Green, Kawhi Leonard y Tim Duncan, y en vez de Kobe Bryant tendrían a Darius Morris como el escolta titular. Es normal que este equipo perdiera en 4 partidos a dónde van sin Kobe Bryant contra unos Spurs con un Kawhi Leonard joven pero que empieza a mejorar, un Tim Duncan que un promedio de 18 puntos, 10 rebotes y 2,7 tapones por partido, un Tony Parker muy bueno, un Manu Ginobili que aporta muchísimo desde el banquillo, un Danny Green joven que es mucho mejor a nivel defensivo. Los Lakers al final no podían hacer nada sin Kobe Bryant y el problema es que como no pudieron hacer nada durante la temporada, no fueron lo suficientemente buenos, Kobe Bryant acabó teniendo que trabajar demasiado y se acabó lesionando. Pasamos ahora al top 3 y aquí ya no hay peros, ya no es un equipo que acabaría ganando como los Miami Heat de 2010, ni un equipo que directamente no llegó en condiciones a playoffs porque Kobe Bryant se lesionó. El equipo del que voy a hablar ahora es un equipo que se pasó años aspirando al título y nunca consiguieron ganar y he buscado el equilibrio entre la salud del equipo, que era bastante cuestionable siempre, el momento en el que estaban realmente bien y había una oportunidad real de ganar un título, y me he quedado con los Clippers del año 2014-2015. Los Clippers llevaban años ya con Lob City, Chris Paul llevaba unos años ahí, pero ese es el año en el que los Warriors ganarían su primer anillo y era un año de un vacío de poder, el primer año en el que LeBron no está en Miami, está en Cleveland, o sea que el oeste está mucho más abierto. Los Clippers son un equipo muy bueno que lleva años de cohesión ya con sus jugadores principales y que este año tendrían que haber llegado más lejos y caerían en semifinales de conferencia en 7 partidos contra unos Houston Rockets no tan buenos en ese momento. Los Clippers tenían a Chris Paul promediando 19 puntos y 10 asistencias por partido con un 40% desde 3 y casi un 50% en tiros de campo, a un JJ Redick promediando 16 puntos por partido y tirando un 44% en triples, a Matt Barnes como un 3&D, simplemente defendía a un buen nivel y promediaba un 36% desde 3, a un Blake Griffin muy bueno promediando 22 puntos, casi 8 rebotes y 5 asistencias por partido con un 50% en tiros de campo, y a un DeAndre Jordan que había liderado la NBA en eficiencia y en rebotes con 11,5 puntos, 15 rebotes por partido, 2,2 tapones y un 71% en tiros de campo. Por otra parte, en Houston, los Rockets tenían una superestrella en James Harden. James Harden ese año ya fue primer equipo en la NBA, o sea que era muy bueno ya. Pero aparte de James Harden y sus 27 puntos por partido, casi 6 rebotes y 7 asistencias, tenía un Jason Terry bastante peor ya que el de Dallas, un Jason Terry que fue el escolta principal de este equipo en playoffs porque Patrick Beverley se lesionó durante la temporada, si no sería el escolta James Harden y el base Patrick Beverley, pero Terry promedió 7 puntos por partido en playoffs. Trevor Ariza era el alero de este equipo y era un muy buen 3&D en aquel momento, promediando 13 puntos, casi 6 rebotes y 2 robos por partido con un 35% desde 3. El ala pívot de los Rockets sería Josh Smith, promediando 12 puntos y 6 rebotes por partido con un 44% en tiros de campo. Y aquí era cuando Houston tenía a Dwight Howard. Todos sabemos que Howard y James Harden no se llevaban bien y Howard ya no era tan bueno. En esa temporada había promediado 16 puntos, algo más de 10 rebotes y 1,3 tapones por partido, que es poquísimo para Howard, con un 59% en tiros de campo. Y aunque Howard tuviera más talento, cabe la posibilidad de que DeAndre Jordan fuera mejor en esa temporada, y aún así perdieron en 7 partidos. El talento es evidente, menos Matt Barnes, los otros 4 jugadores son realmente buenos en los Clippers en ese año. En Houston, James Harden es buenísimo, Trevor Ariza es bueno, y Dwight Howard ya no es lo que era, pero es bueno. Esta era la oportunidad de los Clippers de ganarle a Houston, llegar a finales de conferencia contra los Warriors, que ese año acabarían ganando un título, pero quién sabe, tal vez podrían haber caído ante los Clippers. Los Clippers eran muy buenos en ese momento, los Warriors estaban empezando a emerger, ¿no? Y dejaron pasar esa oportunidad. Pasamos ahora al top 2,
Y aquí vemos a algún jugador repetido, en concreto a James Harden, porque creo que uno de los super equipos más decepcionantes que hemos tenido fueron los Nets del año pasado, y ese equipo ya ha desaparecido en cierto modo. Siguen siendo muy buenos, pero ya no tienen a James Harden, el equipo ha cambiado bastante, la situación con Kyrie Irving es rara. El año pasado tuvieron problemas de lesiones y ese es el principal motivo por el que fallaron. Pero al final los Brooklyn Nets de la temporada pasada tenían un equipo con un talento ofensivo increíble, con Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant, y los tres llegaron relativamente sanos como mínimo a playoffs. Luego Kyrie Irving se lesionaría y no jugaría más, James Harden se perdería partidos, Kevin Durant aún así casi conseguiría ganar las semifinales de conferencia, pero Brooklyn cayó en 7 partidos contra los Milwaukee Bucks. Los Bucks son un equipo muy bueno y que ganó un anillo. Brooklyn era el favorito en esas series de haber estado sanos y por eso son una decepción. Los Nets en ese momento tenían un Harden promediando 25 puntos por partido, 8,5 rebotes y casi 11 asistencias. Kyrie Irving promediaba 27 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Y Kevin Durant también promediaba 27 puntos, 7 rebotes y 5,6 asistencias. Y aún por encima, Joe Harris como alero promediaba 14 puntos, tirando un 48% desde 3. Y Blake Griffin había llegado mediante un buyout y este año está jugando mal, pero ese año, cuando llegó a Brooklyn, parecía que había revivido considerablemente y estaba promediando 10 puntos y 5 rebotes con bastante buena defensa y anotando un 38% de sus triples. Por su parte, los Bucks tenían su Big Three inferior en talento, con Jrue Holiday, Chris Middleton y Giannis Antetokounmpo. Los tres estuvieron sanos y eso influyó. PJ Tucker solo aporta, como veis, 2,6 puntos y 3 rebotes por partido, pero a nivel defensivo fue clave, eso no se lo niega a nadie. Y Brook López era un mejor center que Blake Griffin. Vale. Pero al final los Brooklyn Nets eran un equipo con aspiraciones claras al título, favoritos y que acabaron decepcionando. Pero creo que para mí el super equipo más decepcionante que hemos vivido en estos últimos 12 años es de hace un par de años únicamente, porque era un equipo que se daba como favorito desde el principio de la temporada. Para mí eran favoritos, se confiaron, no jugaron también en temporada regular y acabaron fracasando en playoffs, perdiendo en semifinales de conferencia. Y esos son los Clippers, una vez más, de 2019-2020, los Clippers de la burbuja. Estamos hablando de un equipo que acaba de adquirir ese año a Kawhi Leonard y a Paul George y que tiene a Luke Williams con Montrezl Harrell desde el banquillo, un dúo como sextos hombres increíbles, que seguiría adquiriendo jugadores y sumaría a Marcus Morris durante la temporada, que tenía a Reggie Jackson después de un buyout, que tenía a Ivica Zubac. Era un equipo profundo y bueno. Y perderían contra unos Denver Nuggets en ascensión, unos Nuggets donde Jokic ya es un All-Star, pero está lejos de ser el Jokic actual. Murray tendría un momentazo en la burbuja que empezó con ese duelo en primera ronda contra los Jazz de Donovan Mitchell, pero después de eso estaba Jeremy Grant como buen 3&D, Gary Harris que ha perdido totalmente su capacidad ofensiva y un Paul Millsap bastante mayor que aún aportaba, pero no hay color. En los Clippers obviamente el quinteto titular es diferente porque Lou Williams y Montrezl Harrell salían desde el banquillo, pero en temporada regular Lou Williams promediaba 18 puntos por partido y Montrezl Harrell promediaba 18,6 puntos y 7 rebotes por partido, sería el sexto hombre del año de hecho, y cuando llegaron los playoffs Montrezl Harrell apenas podía jugar porque era malísimo a nivel defensivo. Paul George venía de promediar 21,5 puntos por partido con 6 rebotes y 4 asistencias, tirando un 41% desde 3 y perdió su triple en playoffs, y Kawhi Leonard siempre fue muy bueno y siguió siéndolo, promedió un 27-7-5 durante la temporada y siguió siendo buenísimo en playoffs, pero le falló su equipo. Y es verdad que Marcus Morris llegó como refuerzo del trade deadline, venía desde los New York Knicks y estaba jugando muy bien allá, y una vez llegó a los Clippers bajó bastante su producción y promedió 10 puntos, 4 rebotes y solo un 43% en tiros de campo, sin tirar demasiado bien desde 3 tampoco. Aún así Morris es un jugador de impacto, un jugador bueno, y los Nuggets tenemos a un Jamal Murray que sí, jugó muy bien en playoffs, pero venía de promediar esa temporada 18 puntos por partido, un Gary Harris que como decía promedió 10 puntos por partido, un Jeremy Grant bueno en defensa, no te para Paul George y no te para Kawhi Leonard. A Paul George lo para Paul George tirando mal de 3 porque tiene problemas de confianza en playoffs, por lo menos hasta el año pasado. Millsap ya era un jugador bastante veterano que promediaba 12 puntos y 6 rebotes por partido, tirando bien de 3 pero en poco volumen, y Jokic, como decía, era buenísimo, pero ese año promediaba 20 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, no era el Jokic de 26 puntos que tenemos ahora, ni mucho menos, y los Clippers se consideraban a sí mismos favoritos, yo les consideraba favoritos también y mucha gente lo hacía, y en la burbuja fracasaron estrepitosamente. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy, un vídeo hablando de los 5 super equipos más decepcionantes de los últimos años, y ahora vamos a repasar el ranking de las propuestas de suscriptores, donde Juan Diego ha ganado 4 veces, Diego Leteriel 3 y Nacho Taboas 2, y luego tenemos a desde el Logo NBA, Dylan Márquez, Billy Joe Axel, Rub 24 y 30, Darío K, Mario KB 24, o sea, Mario Kobe Bryant 24, y Audilon Jr., que es el último que ha conseguido una propuesta que resultó ser la más votada. Y antes de finalizar, os recuerdo una vez más que un rato después de que veáis este vídeo subido al canal, en el apartado de comunidad tendréis un post para que hagáis vuestras propuestas para la próxima semana, y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.